en vista que ha empezado ya la noche y por lo tanto hay que manejar con especial cuidado, más aún no utilizar las luces intensas cuando viene un vehículo en vía contraria. Está con nosotros aquí en la cabina de la emisora Marcelo León Jara. Él fue director regional del norte del SRI, del Servicio de Rentas Internas, y ahora ha publicado un libro cuyo título resulta sin duda llamativo. Se lee lo siguiente: Entre Marx y un SRI desnudo. Ese es el titular. Memorias, fantasmas y anécdotas de Marcelo León Jara. Bienvenido, Marcelo, gracias por atender esta invitación. ¿Cuál podría ser el gran resumen y el gran elemento que contiene esta investigación que usted ha desarrollado? Buenas tardes, le escuchamos. Muchas gracias, Andrés. Buenas tardes. Realmente es una investigación, surge casi por un accidente. Surge a raíz de que yo recibo una notificación, al igual que muchos compañeros o excompañeros del SRI, de una auditoría de parte de la Contraloría General del Estado. Es una auditoría que abren la orden de trabajo en septiembre del año 2017, reformulan esta orden de trabajo en octubre del 17, pero nos comunican con fecha 27 de junio del 2018, conforme consta acá en el asunto notificación de inicio de acción de control. Esta es una auditoría en la que establecen que el Servicio de Rentas Internas, por una omisión, no ha cobrado o no le han pagado en la parte norte, en ese tiempo como era la regional norte del SRI, alrededor de 14.700.000 en impuesto a la renta. Ya. Producto de que no había hecho control y no tenía una base de datos de empresas fantasmas, lo cual es cierto. Yo trabajé hasta febrero del año 2012 y el año 2012, 13, 14, 15 y 16, hasta el 17 de agosto del año 16, el Servicio de Rentas Internas efectivamente no hace control de las empresas fantasmas. Usted estuvo en estos años que acaba de mencionar cuando el economista Carlos Marx Carrasco era el director. ¿Le correspondió a él, digamos, sí, ser el director? Sí, yo fui director con él. Para ubicarnos. Yo trabajé desde enero del 2017 hasta febrero del 2012. Entonces la Contraloría hace una auditoría, una investigación sobre esta falta de eficiencia del SRI en el cobro a estas empresas fantasmas. Realmente lo que Contraloría le dice es de que por la falta de no haber generado una base de datos de empresas fantasmas, permitió que estas empresas inunden el país de facturas fantasmas. Pero acá hay una serie de elementos. Este es más o menos el contexto general. El inicio, el origen. Ahora, yo quisiera referirme en primera instancia, veo que no vamos a tener mucho tiempo, al tema de Contraloría. Contraloría tiene un tiempo, un término que jurídicamente los abogados llaman de 180 días para terminar su investigación, su auditoría, desde el momento que surge la orden de trabajo. Si consideramos que es octubre del 17, 180 días hábiles, es decir, excluidos sábados, domingos y días festivos, más o menos son equivalentes a unos 8 meses y medio en tiempo corriente. Pongámosle 9 meses. Sale la orden de trabajo en octubre, a noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, a julio, como máximo, debe estar terminado. Y resulta que recién el 27 de junio del 18 nos están indicando, entiendo que a todos, no solamente a mí, notificación de inicio de acción de control, y yo estoy recibiendo el 18 de julio. Y el mismo día que me están indicando la Contraloría de que están iniciando el examen de control, nos entregan los resultados de la auditoría, con fecha 28 de junio. Y recibimos el 18 de julio, que aquí está con puño y letra de mi parte. Prácticamente la ley está viva por unos cuantos días más. Y la Contraloría hace la auditoría en caducidad. Entonces logra establecer las responsabilidades, pero no tiene efecto sancionatorio. Y realmente es bastante grave lo que pasa acá. ¿Y quiénes son los responsables? Bueno, eso es lo que la Contraloría le debe una explicación, no a definido, nosotros. No ha definido la Contraloría. La Contraloría le debe al país. ¿Por qué auditó en caducidad? Ahora, lo que usted hace es revelar en este libro
Yo no he leído todo porque es un libro voluminoso. 44 páginas. Y además con asuntos técnicos y tales, pero muy interesante. Lo que me da la sensación es esa actitud del SRI para permitir ciertas cosas o para apretar en otras, un poco esa es la sensación que uno tiene. Bueno, yo realmente me sentí en un inicio, cuando recibí esta comunicación, sorprendido. Luego, cuando fui analizando, porque no es fácil digerir todo esto, fui sintiéndome indignado. Claro. Porque trabajamos con una rectitud, apegados a ética, moral, a ley. Y de pronto el SRI cometió una omisión, y aparentemente en la versión que me dio a mí la señora Contralora, o la auditora, me decía que el SRI no había podido encontrar facturas fantasmas, lo cual es totalmente falso. Pero ese es uno de los temas. Usted ya después investigó otras cosas de lo que he visto en el libro. Empieza el origen, ya me sé, ya me acaba de explicar, es este. Pero usted, de lo que uno piensa es que era permisivo para esto. Bueno, yo soy de la idea, no solamente yo, sino consta la ciudadanía, que el SRI está en capacidad de establecer si alguien se tomó un helado. Lo único que necesita es que reporte el vendedor o el comprador o los dos de que tomó el helado, y yo como SRI puedo saber con el RUC o la cédula si tuvo ese acto comercial de tomarse un helado. Marcelo, ese es el que se toma el helado, pero hay empresas transnacionales poderosísimas como Odebrecht, por decir algo. Así es. ¿Qué ocurría al mencionar ese tema? Ese es el punto, y el SRI hace un alto a este no encuentro de las fantasmas, y el 17 de agosto del 2016, mediante una resolución, dice: un acto de sorpresa, nos han puesto fantasmas, pero ya estamos sobre la marcha. Y el SRI reconoce para esa fecha 15.171 contribuyentes que hacen uso de facturas fantasmas, de 850 empresas más o menos, por un total de transacciones de 2.252 millones de dólares. ¿2.000? 2.252 millones de dólares. Es la información que estoy utilizando. Después de esto va creciendo, se incrementa esta información. Esto, en un estimado, no es un cálculo porque no es tan fácil hacer, más o menos equivale a no haber cobrado alrededor de 450 millones de dólares en renta, en impuesto a la renta, y alrededor de unos 250 millones de dólares en IVA. Estamos hablando de 700 millones de dólares. El SRI tiene un argumento de que no estuvo caducado, de que estuvo dentro de los plazos y que podía cobrar. Sí, pero es el tema de la oportunidad. Hoy esas empresas fantasmas que regaron de facturas fantasmas todo el país, no es tan fácil cobrar. Eso también le debe una explicación el SRI al país. ¿Qué pasó? ¿Por qué no cobró esas empresas Marcel, fantasmas? esto de las empresas fantasmas, que es la base un poco de la investigación suya, era, digamos, un modus operandi que ya estaba permitido, ya era una cosa que aparecía, que estaba presente y que ya era una forma de trabajar. Tiene una tradición, un antecedente bastante nefasto. Es con la creación de empresas fantasmas que permitió el feriado bancario. Crearon empresas, los bancos, para autogenerarse los créditos, y luego se llevaron esa plata, 8.300 millones de dólares. Como cumplió ya ese objetivo las empresas fantasmas, ahora desarrollaron otro mecanismo, manteniendo las empresas fantasmas, generaron las facturas fantasmas. Para la evasión. Las facturas fantasmas pudieron haber sido controladas en su momento, en la cuna, muertas en la cuna, porque había un proyecto, que tengo acá el documento, que es el memorando 00282 del 17 de junio del 2009, en que acá ya se hace un esquema de control de quién va a solicitar la obtención del RUC. Y se hace una verificación in situ. O sea, ya estaban alertas. Estábamos totalmente en alerta. Inclusive en el año 2007, en el libro yo pongo acá declaraciones de prensa, en noviembre, diciembre, en que se detecta ya en Guayaquil, inclusive sé que antes, desde la época de la economista Mena, ya había presencia de facturas fantasmas. La viveza y la idiosincrasia del ecuatoriano es genial en crear... Sí, Eso claro. sabemos, ¿no? Entonces ya estábamos alerta. En el caso de la Regional Norte, nosotros ya hicimos el control de fantasmas. Hay dos casos que yo quisiera referirme, porque yo quisiera luego que se le dé paso también a un tema concreto que tengo acá mi compañero Patricio Villacrés. Él tiene una demanda, Patricio una Villacrés. exigencia. Pensé que no iba a intervenir, No, pero ya le dio la palabra, sí, no hay problema. está acá en el libro también. Solamente yo quisiera terminar. Sí, claro, tranquilo. Aquí consta una investigación uno de los casos a la empresa Hidalgo Hidalgo,
que fue encontrada en mi tiempo con empresas fantasmas. Ellos presentaban facturas fantasmas de empresas. Yo tengo acá la documentación y consta en el libro toda la metodología y la denuncia que se presentó a la Fiscalía. Posteriormente, luego de mi salida, el SRI no audita impuesto a la renta del año 2012 y la Contraloría establece un monto de 6 millones y pico de facturas fantasmas que no había detectado la auditoría, el SRI. Vamos a suponer que el SRI podría tener como mecanismo de defensa es que no audite ese año, ok, pero había un acuerdo implícito que todos los que son grupos económicos debían ser auditados, pero como no está en la ley, aceptémosle que no auditó. Como no auditó, no vio empresas fantasmas. Está en el numeral 10 Hidalgo S.A., pero en el año 2013 audita el SRI y la Contraloría le detecta 826,000 y pico en fantasmas, equivalente a que no pagó $154,000 en impuesto a la renta. Si no audita el SRI, tendría una justificación para decir no pude detectar fantasmas. Si audito, ¿cómo es que no encuentro fantasmas? Claro. Entonces aquí a mí me surge una pregunta que al mismo contribuyente, Hidalgo, por el mismo causal, un director encuentra fantasmas y le denuncia a la Fiscalía. Salgo yo, el próximo director, una directora, con su equipo, y es del mismo equipo, la base es del mismo equipo, al mismo contribuyente, por el mismo motivo, no le encuentra fantasmas el año 2013, 14, 15 y 16. No digo yo, dice la Contraloría en el informe preliminar. Pero eso significa, Marcelo, que había un direccionamiento. En algunos casos sí aparecían y se les hacían las glosas o las observaciones correspondientes, y en otras, en cambio, no se ponía atención. Eso es lo feo. Eso es lo feo. Y lo peor de todo es de que cuando sale el tema de las facturas, del cruce de facturas y el tema de arroz verde, hay algunas compañías, algunas empresas, como el caso de Hidalgo, que están investigadas, sí, claro, por el tema de cruce de facturas. Y yo quisiera en esta parte, Andrés, terminar con algo que es muy importante. Lo que está ahora ventilándose el juicio Sobornos 12-16, esas empresas, los estados financieros, debían haber sido auditados por el SRI. Eso hay que exigir, la Fiscalía tiene que exigir. Si fueron auditados, bien. Y si fueron auditados, debían haber sido glosados. Todo el tema de cruce de facturas, porque Hidalgo, si pagó camisetas, pagó proscenios, pagó escenarios, músicos, lo que sea, no es parte del negocio, no es del giro del negocio. Y eso tiene que ser glosado. El artículo 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno dice que todo costo y gasto que permita generar, mantener o incrementar, mejorar la renta, es parte de la contabilidad. Pero si no tiene nada que ver, tiene que ser glosado. Y tiene que ser glosado las fantasmas. Eso yo pido como ciudadano que Fiscalía exija eso en este proceso. Ok, Marcelo, muy amable. Vamos a dar paso entonces a Patricio Villacrés. Patricio Villacrés refiere justamente Marcelo León Jara el caso de la denuncia del señor Villacrés que nos acompaña. Entonces, claro, le voy a dar la palabra para que nos cuente en qué consiste la denuncia. Licenciado Carrión, buenas noches, sí. Muchas gracias por esta oportunidad. Voy a ser muy concreto. Agradecer también al economista Marcelo León por haber incluido en este valioso libro el caso mío, que tiene ya bastantes años. Y se resume en lo siguiente: yo le acuso al Servicio de Rentas Internas de haber destruido mi vida y la de mi familia, al imputarme una deuda millonaria que es ilegal, ilegítima e inmoral. En resumen, en el año 2000 yo aperturé un RUC de una sociedad civil, yo con el 1% de aporte y el 99% de la ciudadana extranjera Efremo Valdetlana. No llegamos a ningún acuerdo. A los pocos días que yo había sacado este RUC salí del país durante 3 meses. A mi regreso pregunto al abogado Duboski Márquez, que era el encargado de hacer ese trámite. Le había instruido yo verbalmente de que no continúe con ese trámite. Me dijo que no me preocupe, que no había problema. A mi regreso del exterior empiezo a averiguar, tengo sospechas, tengo dudas de este abogado, y veo que habían aperturado una cuenta bancaria, que habían hecho exportaciones. Con su número de RUC. Con el número de RUC en el cual yo constaba como representante legal. En esas circunstancias me pongo a recopilar documentación en el Servicio de Rentas Internas y presento en el mes de abril del año 2001 una denuncia por evasión de impuestos en contra de esta sociedad,
llamada Rosales de Tabacundo. Yo confiando en el SRI, por supuesto, es la institución seria, la institución garantía de honestidad. Pasó un año y el SRI no hacía ninguna gestión para cobrar esta deuda, para gestionar esta denuncia que yo había hecho. Estuve constantemente preguntando en el Servicio de Rentas Internas al señor Rodrigo Flores que qué es lo que está pasando con la denuncia, que yo estoy apareciendo como representante legal, que yo puedo entregar la información necesaria, y él siempre me negó acceso. Me dijo, no, esta es una denuncia privada, esto es confidencial, no le podemos dar la información. Indignado por esta situación, al pasar un año de la inacción del Servicio de Rentas Internas, le denuncio en la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo le pide al Servicio de Rentas Internas de información, le dice que no le han dado, que ha estado requiriendo información y no le han dado. Pasa un año más, en el año 2003, y el Servicio de Rentas Internas, nada, no actúa el Servicio de Rentas Internas. Le denuncio al Servicio de Rentas Internas en la Comisión de Fiscalización del Congreso, igual le da alguna explicación, le dice que sí estamos investigando, que no sé qué, no sé cuánto. Le denuncio en la Comisión Anticorrupción al Servicio de Rentas Internas. Igual, no llegué a tener la información de cuáles eran los resultados de esa denuncia. Llego a conocer que el SRI había realizado la determinación de los impuestos a pagar con la socia del 99%. A mí no me había comunicado nada, y la socia había impugnado en el Tribunal Fiscal estas actas de determinación. En el año 2004 presenta el juicio en contra del Servicio de Rentas Internas, y el Servicio de Rentas Internas contesta esa demanda. En el año 2005, aquí tengo el documento, yo le pregunto con una carta al SRI que qué pasa con la denuncia que yo puse al Servicio de Rentas Internas en contra de Rosales de Tabacundo, y el SRI me mintió. El SRI me dice aquí textualmente, tomando en consideración que toda denuncia tiene carácter de reservada, imagínense yo apareciendo como representante legal, es reservada para mí. El Servicio de Rentas Internas le comunica exclusivamente que se inició la investigación correspondiente. Fíjese que denuncié en el 2001 y en el 2005, dice, le comunica que se inició la investigación correspondiente a fin de verificar la posible existencia de un cometimiento de una o más infracciones. A mí me dice que está investigando. Y la socia ya había impugnado en el Tribunal Fiscal con la finalidad de dejar abandonado el caso, que es como dejó abandonado el caso. Con esto voy a terminar, que es muy rápido. Insistiendo yo en la Comisión de Fiscalización, ya supe que estaba impugnada la deuda. El 4 de octubre del 2005 le pongo una carta al doctor Guillermo Haro, presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, y le digo que le exija al Tribunal Fiscal, porque habían dejado abandonado varios meses ya el caso. El Servicio de Rentas Internas le bastaban 60 días para pedir el abandono de la causa y proceder al cobro de esta deuda que aproximadamente sería $500,000. Eso es lo que se establecía, esa deuda. Claro, era una deuda grande. No eran $20,000, no eran $10,000. Le pongo la carta el 4 de octubre del 2005 y le digo, con los antecedentes arriba expuestos, señor presidente, muy comedidamente solicito se oficie al Tribunal Fiscal Distrital de Pichincha para que se conteste a la comisión que usted acertadamente dirige con la resolución de lo apelado. El SRI, en mi opinión, debía pedir el abandono de la causa y proceder a cobrar esa cantidad de dinero. Lo curioso, lo delictivo que pasa después es que a las pocas semanas me cogen detenido, licenciado Carrión, con una acusación de asalto a mano armada. Yo tengo el juicio, donde dicen que el delincuente Lucero Patricio Villacrés Carrión, quien está hablando, participó en la ciudad de Santa Rosa en un asalto a mano armada y se robó un reloj y se robó $40 y se le cayó un revólver calibre 38. Claro, la policía eficientemente, como tiene que ser su trabajo, ¿no es cierto? Le presentan una denuncia en Santa Rosa y me localiza, creo que a las 2 o 3 semanas, mi domicilio era en La Magdalena, y me cogen detenido. Me llevan a la ciudad de Santa Rosa. Obviamente no me llevaron de turismo a la ciudad de Santa Rosa, no me llevaron. Y la intención era, por las versiones que teníamos ahí, de que me iban a llevar a la ciudad de Machala, donde me esperaba, tenía ya un destino definido, ¿no? Mi familia, obviamente preocupada,
gestionó con los abogados y me lograron sacar de manera prácticamente No, estoy sobre el tiempo, es que sí, no sí. estaba, Sí. no sabía bien. Sí. Ya. Entonces, cuando yo logré salir de la cárcel de Santa Rosa, sabiendo que era una retaliación, y le voy a ratificar por qué, sabiendo que era una retaliación por mis denuncias, toda la serie de denuncias en contra del SRI, tuve que prácticamente vivir en la clandestinidad durante un tiempo. Cuando regresé acá a la ciudad de Quito, nuevamente le puse a la Comisión de Fiscalización, le denuncié esta situación, esta detención ilegal. Yo nunca había estado en la ciudad de Santa Rosa, y es cuando recibo la llamada del abogado Márquez, donde me dice, así como que me acuerdo anecdóticamente, oye, malvadín, más o menos, ¿no? El malvado era yo. Que no aprendes, que no entiendes, deja de fastidiar, no sabes lo que te va a pasar, todo está arreglado. Entonces, en esas circunstancias, con el miedo, por mis hijos chicos de 4 y 5 años, tuve que dejar abandonando todo, tuve que deshacerme de varios papeles y vivir prácticamente en la clandestinidad. Y con esto vamos a terminar. Sí, por Dios, porque estoy Sí, todo el tiempo. en el año 2016 recibo una llamada del SRI donde me dicen que yo tengo una deuda de $1.200.000. Lo cual es imposible. Señores, qué pena, estoy sobre el tiempo. No se Muchísimas preocupen, gracias. muchas gracias. Quiero agradecer a Muchas Marcelo gracias. León y a Patricio Villacrés. A Marcelo León, que es el autor del libro Entre Marx y un SRI desnudo. Gracias por atender este diálogo. Cada tarde, de 16 a 19 horas. Regresando con Andrés Carrión. Es hora de saber. Es momento de informarse. Todas las noticias, todos los sonidos. Excelencia informativa. Las voces de la tarde. Donde queremos llegar, llegamos. Más cerca. Imposible. Gracias, señoras y señores. Aquí concluye nuestro programa Regresando con Andrés Carrión. Les hemos acompañado en la conducción y dirección Andrés Carrión Mena. Coordinación Esther Minda. Redacción Fernanda López. En el control máster Carlos Campaña y Patricio Mejía. Información deportiva Juan Carlos Vanegas. Locución Mayra Patricia Miranda, Marco Rosero y quienes habla Patricio Vargas Maldonado. En la vida lo que cuenta son las personas que amas, los recuerdos que dejas y lo que llevas por dentro. De autor anónimo. Gracias, felicidades, buenas noches. Nuestros patrocinadores son Hospital Metropolitano. La salud es nuestra pasión. Produbanco. Grupo Promérica. Con Claro, todo es posible. Cultura financiera. Diners Club. Gracias al auspicio de Escuela de Empresas de la Universidad San Francisco de Quito. Cree en ti. Invierte en ti.